Hace tiempo que este tema para mí supuso un reto, porque en las iglesias antiguamente teníamos la costumbre de en Semana Santa, a partir del jueves, tener reuniones especiales. Y se predicaba de una manera muy enfática todo lo que tenía que ver con el tema de la cruz, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y aquello, por desgracia, desapareció porque ya la gente, incluidos nosotros los creyentes, no teníamos tampoco mucha gana y empezábamos a recuperar el terreno perdido. Ya casi todo el mundo tenía donde irse en Semana Santa, a la playa, a la casita, al alquiler, en fin, pasar unas vacaciones un poco distintas en los locales de las iglesias se iban quedando vacíos. Esto fue así poco a poco, pero yo tuve la oportunidad de visitar otros lugares, en otras iglesias, donde poder compartir durante 4 días este tema. Y este es uno de los temas que en su momento, no aquí en Sevilla, pero sí en otro sitio pude hacer. Y ahora, pensando en esto, me dije, ¿por qué no recuperarlos? ¿Por qué no rescatarlo? ¿Por qué no modificarlo o darle unos retoques, unos arreglos y prepararlos? Además, con alguna diapositiva. Yo soy muy malo para las diapositivas, ya me conocéis. Envidio a mis compañeros de ministerio que tienen una facilidad enorme para llevar adelante esto. A mí se me hace cada vez más un mundo, pero intento ponerme un poco al día. Esto no es lo más importante. Evidentemente, las diapositivas son una ayuda visual que nos ha obligado muchas veces a no traer ni siquiera la Biblia al culto, pero al menos la tenemos ahí expuesta en la pantalla. La pasión, muerte y resurrección de Cristo no es algo nuevo. Ahora, durante esta mañana, Antonio Moreda nos ha estado hablando sobre ese tema. Y pensaréis, pues ya le ha pisado la predicación a Juan. No, porque como todos los domingos recordamos la muerte y resurrección de Cristo, tampoco es nada especial. Así que yo lo que voy a hacer es, con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, es ahondar un poco en los evangelios, en lo que dice el texto evangélico acerca de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y exponerlo en cuando me toque. Así que el tema va a ser un poquitín largo, pero no tiene por qué ser hoy largo. Ningún día pretende ser largo, sino que lo iremos haciendo cuando el turno me corresponda, y no tendremos ningún problema de seguir o no seguir una doctrina, porque no se trata de hacer una apologética sobre algo concreto. No va a haber un estudio doctrinal, sino un examen de los hechos que acontecieron en aquella semana en la persona de Jesús y que tuvieron que ver de una manera trascendental con nuestro destino, que desde el principio estaba puesto por Dios en Cristo Jesús. Así que iremos a ello. Digamos que el menú será este. Hablaremos de tiempos del día, noche de amargura, buscaremos hablar hoy. Otro día será madrugada de traición. En otro momento hablaremos del amanecer de derrota. En cuarto lugar, tendremos delante un atardecer de triunfo. Y en quinto lugar, una mañana de gloria. Os invito a que no lo perdáis, no por mí, sino porque iremos viendo cómo efectivamente los tiempos de la semana se van conjugando de la semana y de esos 2 días que tuvieron lugar, todos los hechos trascendentales que guardan relación con la muerte y resurrección de Cristo. Bien, la semana comienza con Jesús haciendo su entrada en la ciudad santa, a donde acudirían cientos de miles de personas de todo el mundo, porque estaban atraídas por la celebración de la fiesta de primavera. La fiesta de la primavera se celebraba en el primer mes del año religioso. Los judíos tenían 2 principios de año. El año religioso, que comenzaba con el mes de Nisán, la primavera o la primera luna llena de la primavera, y después tenían el año civil, que comenzaba en octubre. ¿Vale? Andamos ahora en los momentos religiosos. Mes de Nisán, fiesta de la primavera.
Quedó instituida así en Éxodo 12, cuando los israelitas salieron por el poder de Dios de Egipto y celebraron por primera vez lo que después se llamó la Pascua, el pasar rápido. Aquella noche se levantaron bien temprano, se pusieron su ropa y su calzado para andar y salieron precipitadamente, habiendo sacrificado aquel cordero que les sirvió como parapeto para que el ángel de Jehová no entrase en las casas de los hebreos donde estaba la sangre de aquel animal, guardando la entrada del ángel de la muerte, preservando la vida de los israelitas. Así que allí se instituyó la entrada del año nuevo religioso en Israel. Por eso nuestra fiesta, la fiesta de Semana Santa, cambia todos los años, porque siempre tiene que ver con la primera luna llena de la primavera, mes de Nisan o mes de Aviv. Extraña un tanto, ¿verdad?, contemplar la escena de lo que se ha llamado la entrada triunfal en Jerusalén. Bueno, ahí lo vemos ilustrado. He tratado de buscar algo de un poco más animado, ¿no? Vemos a la multitud de ahí aclamando a alguien que está montando un animal. Lo normal, la entrada triunfal en alguna ciudad, lo normal es que lo hiciera el rey, por ejemplo, o el general, que había ido a la batalla y que finalmente había conseguido vencer al enemigo, y entraba en la ciudad aclamado, vitoreado por la gente, por los súbditos, proclamando la victoria del rey o del general sobre sus enemigos, y con caballos briosos, elegantemente enjaezados, vestidos, haciendo que la multitud aplaudiera, vitoreara. Pero Jesús aún no había triunfado. Jesús todavía no había triunfado. Jesús todavía no había acabado la obra que había venido a hacer. Y entró acompañado de un grupo de hombres, bueno, que luego veremos a algunos de ellos, un grupo de hombres que estaban envalentonados en principio por la presencia majestuosa de Jesús, que había obrado señales y maravillas, que había triunfado incluso sobre los enemigos que buscaban matarlo. No lo habían conseguido, aunque lo intentaron en muchas ocasiones. Un grupo de hombres cuyo pensamiento estarían ocupados por la tremenda revelación que Jesús le manifestó. Él les había dicho: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán, y le matarán, y 3 días después resucitará. Esto es lo que estaba en el pensamiento de aquel grupo. Es verdad que la multitud se agolpó al paso de Jesús, pero el corazón y en la mente de los discípulos, aquello era una tragedia, aquello era una pesadilla, porque Jesús había hablado y lo había hecho de una manera muy clara de lo que iba a pasar en cuanto pusiera sus pies en Jerusalén. Y esto no les ilusionaba. ¿Cómo es posible, como decía nuestro hermano antes, cómo es posible que el rey, el que había hablado a los vientos y al mar, el que había reprimido a los demonios, el que había sanado a enfermos y resucitado muertos, el que había hecho milagros esplendorosos como aquella multiplicación de los alimentos? ¿Y de qué forma, verdad? ¿Cómo es posible que nos diga ahora que van a ir a Jerusalén, que es el motivo por el cual van miles y miles de personas de todo el mundo, prosélitos judíos, judíos de nacimiento también, a celebrar una fiesta? Eso es motivo de contentamiento, de júbilo, no de tristeza. Pero efectivamente ellos iban preocupados, muy preocupados. Además usó un animal humilde, de carga. No necesitaba caballos, no necesitaba un ejército. Tomó un burrito, el pollino, la cría, con su madre, y montó sobre él. Y a la antigua usanza, como entraban los reyes antiguamente y los hijos de los reyes que cabalgaban en asna,
entró en Jerusalén de esa manera porque habría de cumplirse la primera profecía que encontramos relatada en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Zacarías escribió más de 400 años antes esta profecía, y en ese tiempo no había rey en Jerusalén ni en ninguna otra parte de Israel. Ellos estaban sometidos al poder de los extranjeros. Ni siquiera Roma estaba entonces. Y cuando Zacarías anuncia esto, el trono de Israel está vacío. Pero Dios habla a través del profeta y llega a decirles, regocíjate. Es decir, multiplica tu gozo, tu alegría, tu contentamiento, tu satisfacción de manera abundante. Da voces de júbilo, de liberación, que es lo que viene a significar. Voces de júbilo. ¿Y por qué tienes que hacerlo? Porque tu rey viene a ti. ¿Y cómo viene? Viene justo y viene dotado de salvación. Trae con él la salvación. La salvación está en él. Él es el Salvador. No especifica su nombre, pero dice que será el rey. Luego el ángel dijo a María, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De manera que el Salvador viene dotado de salvación, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Eso hizo que la multitud pudiera agolparse al paso del caminante y se dejara oír las voces de júbilos. Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Alabemos al Señor, dice, porque Él viene a cumplir la palabra dada por el mismo Dios. Él es el Hijo de David, según la profecía, el Hijo de David era el Mesías enviado, el que iba a ser enviado, el mismo Hijo de Dios, hecho hombre. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La profecía realmente decía, tomada del Salmo 118, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Así se cumplieron las palabras del salmista Asaf, cuando dijo en ese Salmo 80, presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos. Mira y ve desde el cielo y cuida esta vid. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. O aquellas otras del profeta Isaías que tanto habló del Mesías que habría de revelarse al pueblo, diciendo, decid a la hija de Sión, he aquí tu salvación viene. Ya estaba allí, ya estaba presente. No era un domingo de Ramos cualquiera, que la gente se viste de gala y estrena, haciendo valer aquello que se decía aquí en Sevilla, quien no estrena en domingo de Ramos se le caen las manos. Pues la gente quiere estrenar y salir de mantilla para luego olvidarse de aquel a quien pretenden dar voces de júbilo. Decid a la hija de Sión, he aquí tu salvación viene. Después de aquello, el Señor tuvo la oportunidad de sentarse con sus discípulos en el Monte de los Olivos para comentarles con amplitud los eventos relacionados con la vida de aquel pueblo que días después le iba a entregar a los gentiles para ser crucificado, y también para hablarles bastante ampliamente de aquello que estaba relacionado con su segunda venida a la tierra. Noche de amargura. Os invito a una lectura
que aparece en el capítulo 13, versículo 1 al 11 del Evangelio de Juan. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. El lavamiento. Aquella era la crónica de una muerte anunciada y la tensión se había acumulado en el grupo de discípulos, en aquellos 12. Destacamos a unos pocos como algo más concreto. Por ejemplo, Juan y Jacobo. Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo, eran hermanos. Parecen buenos chicos, parecen buenas personas. Sobre todo cuando tenemos en cuenta que él se recostó sobre el pecho de Jesús en aquella última noche. Y decimos: qué bueno era Juan, cuánto le quería a Jesús. Pero Juan no era tan bueno. Y su hermano Jacobo tampoco era tan bueno. Aquellos dos se habían considerado pretendientes a ocupar los mejores lugares de honor en el reino en detrimento de los demás, que además justamente se enfadaron con ellos. Es decir, cogieron a Jesús aparte cuando iban hacia Jerusalén y apoyándose en la madre de ellos, dijeron a Jesús: oye, queremos que nos hagas un favor. ¿Qué queréis que os haga? Bueno, cuando vengas en tu reino, cuando tú te establezcas en tu reino, queremos que mi hermano y yo estemos uno a tu derecha y otro a la izquierda. ¿Qué te parece? Qué favorcillo, ¿no? Eso es tener influencias. Bueno, Jesús dijo: no es mío darlo, es un asunto de mi Padre. Pero esta no es la actitud que deberéis tener. Cuando los otros se enteran, la emprenden con los dos hermanos y se enfadan con ellos. Los hijos del trueno, los que habían pedido que cayera fuego sobre aquella ciudad que se negaba a recibirlos, eran vengativos, puros judíos. No habían tenido ocasión de luchar contra Roma porque no eran sicarios, no portaban cuchillos, se habían dedicado a la pesca, se habían dedicado a dar comida a los demás, a trabajar para poder alimentar al pueblo. Pero cuántas cosas se encierra en nuestro corazón que está fuera de la fachada, ¿verdad? Esta fachada se alimenta de tonterías, a veces de mucha hipocresía. Damos a entender que somos de una manera cuando en realidad somos de otra. Y allí se dejó ver. Por eso Jesús tiene que hacer un alto y decir: no es el mayor el que es servido, sino el que sirve. Y comenzó a lavarle los pies a unos y a otros. Y llegó a Pedro. Pedro, que en principio siempre sale con la voz cantante. Parece que no hay más gente en el grupo que pueda hablar. Pedro es el que habla y eleva la voz más que ninguno. Y de momento dice: Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. No sé si tomar nota de esto, preguntaría Jesús. Pero mira, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo.
Pedro quiso aparentar humildad cuando de pronto aparece lo que en Pedro se manifestó como hasta el mismísimo Satanás. Porque sí que permitió que Jesús le lavara los pies, e insistiendo incluso que si hacía falta se desnudaba por completo y que le lavara todo, que su cuerpo entero podía ser lavado sin ningún problema, porque lo que le interesaba era tener parte con él. Pues no fue una señal de humildad sincera, porque luego lo vemos a su libre albedrío dentro del huerto, dando leña a todo el que pudo. A uno casi lo mató, pero no lo mató porque era muy malo manejando la espada. Pero él fue a la cabeza. ¿O pensáis que Pedro fue a cortarle la oreja a Malco? No fue a cortarle la oreja, fue a abrirle la cabeza de un tajo. Pasa que falló. Ahí estaba la humildad de Pedro. Pedro manifestaba de una manera absurda, como yo, lo hubiese hecho exactamente igual, dando a aparentar a los demás que yo en ningún momento voy a retroceder. Demostró su orgullo y así estuvo a lo largo de toda la noche. Iremos entrando en detalles. Luego tenemos a Felipe. Bueno, Felipe era un demandante de pruebas. A Felipe no le habían bastado los 3 años que había vivido junto al maestro. 3 años viviendo con el maestro, día y noche. Comiendo con él, durmiendo con él, yendo para arriba, yendo para abajo, asistiendo a la escuela que él mantenía todos los días con la gente. Y también las privadas que él mantenía con sus discípulos. Parece que no había estado o había llegado tarde al Sermón del Monte, se había perdido lo mejor. Porque allí había un rey hablando a los súbditos, él entre ellos. Y él no se enteró de nada, porque llega al final del momento y le dice: Señor, mira, muéstranos el Padre y nos basta. Quiero una señal de ti, pero una señal gorda. A mí esto de ver a Lázaro 4 días después de muerto resucitar, la verdad es que no me ha satisfecho mucho. Ver multiplicar unos panecillos y unos pececillos y darle de comer a tanta multitud de gente tampoco me ha convencido demasiado. Tú muéstranos el Padre y ya con eso nos basta. Ya, ahora sí que creemos de verdad. Este es Felipe pidiendo pruebas anormales. Tiene que discutir con Jesús y Jesús mostrarle que había estado tanto tiempo con él que parece ser, por lo que decía, que no se había enterado de nada. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. Y luego tenemos a nuestro amigo Judas. Judas suena a malo, pero Judas es la forma griega de llamar a Judá. Y Judá era uno de los hijos de José, que dio pie a la tribu de Judá, de donde vino nuestro Salvador. Así que aquí tenemos a Judas, y Judas, que hoy es un apelativo para decirle a uno que es un traidor, ¿no? Eres un Judas. No, por favor, ninguno de esos penséis ser Judas, porque Judas era especial. Bueno, en primer lugar era un amante del dinero, y aquí a quien no le guste el dinero, que levante el dedo. Aquí al que no le guste ganar más para tener más y gastar más y vivir mejor, que levante la mano. Él era un amante del dinero y eso no le permitió ver a quién tenía por maestro y con quien vislumbró las glorias del reino venidero. Él estuvo presente en la vida de Jesús. Pero no vamos a hablar mucho ahora de Judas. Pero en realidad yo diría que todos, el resto de discípulos, los demás, todos ellos sintieron miedo y sintieron angustia. ¿Por qué? Porque ellos no podían controlar una extraña situación que se les vino encima a raíz de aquella decisión que Jesús había tomado de ir por última vez a Jerusalén para ser tomado por los gentiles y ser condenado a muerte. Ellos estaban desanimados, estaban angustiados, se sintieron impotentes porque Jesús confirmaba minuto tras minuto que no se volvía atrás de aquellas palabras que había dicho. Así que él, conociéndolo, les dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Jesús sentía todo aquello en su alma y aunque se tomaba con plena seguridad las riendas de la crisis que se avecinaba, se conmovió en espíritu. Él nunca perdió el control de la situación. Jesús siempre fue consciente de lo que estaba pasando. Nunca se sorprende, nunca se extraña, oye, ha ocurrido algo que yo no esperaba. No, lo que está ocurriendo y va a ocurrir, todo estaba determinado, paso a paso. Pero aún así, a sabiendas de lo que habría de pasar, la Escritura nos dice en Juan 13:21 que Él se angustió en espíritu. Y no obstante, trató de consolar los corazones de aquellos que por 3 años estuvieron con Él. Cuando nos dice la Escritura que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Y cómo les mostró ese amor? Bueno, ese amor se lo mostró primero lavándole los pies, como los lava un criado, como los lava un sirviente, ya que en aquel aposento alto no estaba el dueño de la casa y tampoco había ningún criado puesto por el dueño de la casa para hacer las labores del anfitrión. Así que él se levantó para lavar los pies de sus discípulos. Allí les dio la seguridad de una morada eterna. Confiad en mí. ¿Habéis confiado en el Padre? Confiad en mí también. Yo voy a preparar un lugar para vosotros. Tened confianza. Después oró por ellos. Y oró por ellos porque la prueba de la fe que se avecinaba era una prueba muy, pero que muy dura. Él tuvo que decirle a los discípulos que Satanás os había pedido, dice, os ha pedido, Satanás ha ido al Padre y os ha pedido para zarandearos como a trigo. Quiere decir que la prueba que iban a pasar tenía que desembocar en algo angustioso y trágico, como así ocurrió, aunque efectivamente 11 siguieron adelante y uno se quedó atrás. Pero Satanás había demandado libertad absoluta para coger aquel grupo de hombres imperfectos y zarandearlos como se zarandea el trigo para quitarle lo que sobraba. Y oró por ellos. Y ahí tenemos la oración que aparece en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Una oración intercesora por los suyos y por los que habrían de creer luego por la palabra de ellos. Estábamos también nosotros faltando la muerte de cruz que tendría lugar al día siguiente. La comida pascual. Nos encontramos en Mateo capítulo 26. Capítulo 26, versículos 20 al 30. Y después del 17 en adelante. El primer día de la fiesta de los panes y levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él respondió: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Versículo 20. Al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo él dijo: el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre va según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed todo de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados.
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno salieron hacia el monte de los olivos. Este deseo de comer la Pascua lo podemos interpretar como el gran prólogo de la redención. Él era la Pascua anticipada y definitiva de Éxodo 12, que hemos visto antes, con la cual se iniciaba la liberación de Israel, esclavo en Egipto. El apóstol San Pablo nos lo recuerda eso en la primera carta que escribe a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. Con ella, por tanto, ya no se daba paso a la liberación de Egipto, sino que se daba paso a la liberación definitiva del pecado. Cristo inauguró un nuevo pacto, un pacto eterno. Era un pacto viejo hecho realidad en el tiempo presente. Judas, como hemos visto, recibe como los demás el pan mojado en señal de amistad y de entrega personal. El tomarlo con la conciencia manchada, cerrado el trato ya de traición, supuso la cesión de esa amistad ¿a quién? Al enemigo de Dios, Satanás. Y nos dice la Escritura que después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Es posible que Jesús no instituyera el memorial hasta luego de que Judas marchara de allí, con el fin de entregarle. Si vemos esto en el capítulo 13 de Juan, versículo 2, decía que cuando cenaban, dice el texto que cuando cenaban, y después con la reanudación de la cena al despedirlo, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente. Luego se instituyó la cena del Señor, lo que es llamado en otro sitio Eucaristía, que no es otra cosa nada más que acción de gracias. Se instituyó ese memorial que celebramos todos los primeros días de la semana, es decir, el domingo, como costumbre, pero espero que esa costumbre sea renovada siempre en cada uno de los que la llevamos adelante. Luego de repartir la última de las 4 copas, el memorial de la cena es muy interesante, pero no es el momento para explicarlo. Se repartían 4 copas que se usaban durante la comida pascual. Al final todos cantaron el himno. Es decir, lo que cantaron fue la segunda parte del Jalel. El Jalel esa era una pequeña colección de salmos que se cantaban durante la fiesta de la Pascua por aquellas multitudes que iban acercándose a Jerusalén. Era muy interesante, porque ellos no iban cantando flamenquito o entrenándose para la feria o algo por el estilo. Ellos iban cantando el salterio. Ellos cantaban parte de la salmodia, de los cánticos recogidos en los libros de los salmos. Y en esta fiesta, precisamente, que se celebraba en la Pascua, se cantaba el Jalel. Y en aquel momento, entonces, se cantaba la última parte del Jalel, que la primera parte, por ejemplo, del Jalel era del Salmo 113 al 114, y la segunda parte era del 115 al 118. Y esa es la segunda parte, del 115 al 118, era la que se cantaron al final de esta cena. Por eso dice, y saliendo afuera cantaron el himno. Y esto se celebraba, estas canciones se cantaban durante la celebración de las 3 grandes fiestas, que como sabéis era la Pascua la primera, la primavera, luego en el mes de junio aproximadamente, 50 días después de la Pascua, se celebraba la fiesta de Pentecostés y finalmente ya en el mes de octubre se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Y en cada una de esas fiestas se cantaba el gran Jalel. Esto resulta curioso porque la multitud recibió a Jesús en su entrada a Jerusalén precisamente con las mismas palabras del Salmo 118, versículo 25. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Mateo el evangelista lo recoge así, que hemos leído antes, el versículo 9 del capítulo 21. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Es decir, Dios, el Espíritu Santo, hizo coincidir perfectamente aquel anuncio del Jalel, cantado por Israel, con la llegada a Jerusalén de Jesús montando aquel burro, haciendo valer las profecías que estaban escritas
sobre esta proclamación que iba a tener lugar. Entre líneas, las líneas del Salmo se pueden leer, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. O aquella otra que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra principal del ángulo. Esas palabras están recogidas en el Salmo 118, versículo 17, la primera, y versículo 22, la segunda. Y acababa con palabras de alabanza en boca de quien habría de ser sacrificado en beneficio del pueblo y por la expresa voluntad del eterno Dios, sin que el hombre pudiera haber conseguido finalmente llevarse el gato al agua, sacrificando a aquel que era un estorbo para los propósitos de los religiosos. Ese Salmo 118 terminaba así: da gracias al Señor, da gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 29. Seguimos adelante. La salida al huerto. En el capítulo 22 de Lucas, leemos unos versículos. 39. Y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor, conociendo el carácter débil, el carácter medroso, temeroso de sus discípulos, y para sorpresa de ellos, avisa de una deserción general. No les dice: venga, ánimo muchachos, que queda poco, sino que les mira a los ojos y les dice: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Así, Mateo 26 citaba a Zacarías, otra vez el profeta, en el capítulo 13, versículo 7. Esta noche todos vosotros, no va a quedar nadie aquí. Os va a faltar piernas para correr por causa de mí. Escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero Pedro, puesto en guardia, pretendió destacarse de los demás discípulos y prometió a Jesús fidelidad hasta la muerte, y le tuvo que decir: bueno, aunque yo tenga que morir contigo, jamás te negaré. Yo creo que todos hubiésemos dicho eso, incluido Antonio Moreda. Hubiese dicho eso. En principio todos hubiésemos puesto aquí: cobarde el que diga que no. Todos vamos con Jesús a muerte. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. ¿Y los demás qué hacen? ¿Se quedan callados? No, le siguen en su bien intencionado deseo. Ahora, no dejan de estar llenos de confusión y están carentes de la realidad angustiosa que se avecinaba sobre su maestro y que posteriormente se iba a avecinar sobre el propio grupo. A Pedro, sin embargo, el Señor le avisa de que su abandono será más escandaloso, más estrepitoso que el de los otros 10, porque Judas ya no estaba. Judas ya se había ido en busca de los sacerdotes. Así que él llega incluso a la maldición. Él llegó un rato después incluso a maldecir a Dios, diciendo: yo no conozco a ese hombre. ¿Verdad que lo hubiéramos dicho también todos nosotros? Yo no conozco a ese hombre. Jesús ya estaba en manos de sus enemigos, estaba atado a aquella piedra, a aquella columna en el patio del sumo sacerdote, y todos se ensañaban con él y le daban de bofetadas y le escupían y le escarnecían y le insultaban, y Pedro estaba allí donde, calentito con los demás criados, calentándose en el patio porque era de madrugada, hacía fresco, y mirando a Jesús de lejos sin mover un dedo. Lo que hubiésemos hecho exactamente nosotros.
Ahora el maestro, no obstante, anticipa que la fe de su discípulo no va a faltar en la prueba que se avecinaba, a pesar de la petición de Satanás de zarandearlo con una absoluta violencia. Después salieron al lugar que muchas veces frecuentaron, donde afrontaría en solitario una terrible agonía. Sudores de muerte. Lucas 22, de nuevo, versículo 40, que ya le hemos leído, pero lo volvemos a leer. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ello como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas. Jesús de rodillas. ¿Cuánto necesitaba el Padre en la oración? Jesús de rodillas porque su espíritu flaqueaba. Jesús de rodillas porque su alma se angustiaba. Jesús de rodillas porque su cuerpo también temblaba. Y oraba de esta manera: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole. A pesar de eso, fijaos, estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían a tierra. En Getsemaní, Getsemaní significa prensa de aceite, allí él fue prensado, como se prensaban y se prensan las olivas para dejar escapar el líquido precioso. Aquel huerto estaba al oriente de Jerusalén, frente a la explanada del templo, y allí el Señor va a experimentar lo que significó aprender la obediencia, que nos habla el escritor de Hebreos capítulo 5. Allí el creador del universo, el hacedor de todo este mundo, iba a experimentar la muerte espiritual y la muerte moral más horrorosa que el Dios hombre podría llegar a sentir jamás. Y os digo algo, no investiguéis, porque no vais a encontrar cuál fue el grado de sufrimiento que manifestó nuestro Señor en aquellos instantes. Jamás lo comprenderemos, ni nos será contado tampoco, porque no hay forma de alcanzar al que es infinito y también infinito en su sufrimiento. Allí comenzó a sentir el terror del pecado sobre su cuerpo. Allí comenzó a sentir la soledad universal por cuya causa se encarnó. Allí comenzó a sentir el abandono de Dios que le encomendó una misión casi imposible. Una gran tristeza, una enorme angustia recorrió todo su ser, teniendo que recurrir a 3 de los discípulos para obtener de ellos una compañía consoladora que tampoco encontró. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, a Juan y a Santiago, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Angustia vital del alma. Ahora sí que podríamos llegar a entender un poco mejor aquellas palabras del siervo que decía en el Salmo 22, que os anticipo que es uno de los temas que de aquí a 3 años como mínimo me gustaría tocar el Salmo 22 al completo, ver allí como un siervo huye y corre delante de los que le persiguen. Él llegó a decir: mi corazón se derrite en medio de mis entrañas, mi corazón es como cera que se derrite en medio de mis entrañas. ¿Quién puede entender eso? En la persona del Dios hecho hombre. Que los hombres podamos sufrir tormentos crueles, suplicios crueles, que el hombre refina cada día. Es entendible. Pero finalmente decimos: moriré. Moriré de agotamiento, moriré de sangrado, moriré de angustia, moriré de un colapso, pero moriré. Pero aquel siervo no moría, en el huerto no moría. Se angustiaba sobremanera y dejaba escapar el sufrimiento de su alma al exterior,
mezclándose con su propia sangre, el sudor frío, no de la muerte física que todos los hombres hemos de afrontar, sino de la muerte espiritual y moral, porque Él era hecho pecado por nosotros, el justo por los injustos. Y eso solamente Dios puede entenderlo. Nunca Él había experimentado eso. Por eso Hebreos decía que por lo que padeció, aprendió lo que significa obedecer. Porque el encargo del Padre en la eternidad no tuvo lugar hasta ese momento en el tiempo. Jesús el Salvador, que entró bajo la aclamación popular, ahora está atónito de espanto y muy apenado hasta la muerte, dice él, palpando la agonía en su lucha por llegar hasta el final bajo sudores de muerte que vertía a tierra en forma de sudor mezclado con grandes gotas de sangre. Las palabras dirigidas al Padre lo expresan así, de esa manera: Padre mío. ¿Cómo lo diría Jesús? ¿Como yo lo digo? No, seguro que no. Derramado en lágrimas, en congoja, con la voz atragantada: Padre mío. Si es posible, que no lo es, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y la copa había que beberla hasta el final, apurando la amargura. El pavor y el miedo invadieron a Jesús. Quebrantó su espíritu y dejó salir su alma al exterior por el sufrimiento psíquico y moral de ser hecho pecado por nosotros. Porque la causa de tal sufrimiento no estaba solo en morir, estaba en la causa que lo condenaba, es decir, como el sustituto de los pecadores, a padecer la pena de los condenados, el pecado que le separaba de Dios. ¿Y sabéis lo que le suponía a Jesús? Probar los rigores del infierno. Probar los rigores del infierno. Él fue el primero que experimentó lo que significaba el infierno. Un sufrimiento atroz, porque Él estaba siendo separado de aquel que le había encomendado la obra y lo estaba dejando solo frente al pecado. Y el pecado lo condenaba. Termino con ese pensamiento de la cueva que decía: así fue la suprema agonía del supremo Hacedor. Ni más ni menos. Su copa previa, única, fue apurada hasta el fondo por sí y para sí. Nadie le obligó. Él voluntariamente en la eternidad tomó el encargo del Padre. Porque Él decía que tengo autoridad para dar mi vida y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Por tanto, queridos hermanos, alabamos hoy su nombre por tal hazaña, una hazaña que vamos a seguir recordando para gloria suya, para bendición de su pueblo y para la extensión del Evangelio de la gracia hasta que Él venga. Amén. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra, por el Evangelio de esa gracia, Señor, que nos transmite las vivencias de Cristo Jesús, el sufrimiento que Él tuvo que soportar por amor a nosotros, Señor. Gracias porque la causa, una causa pendiente desde el principio, Señor, fue quitada de en medio cuando Él se puso en nuestro lugar. No sé si esto lo entendemos, Señor. La verdad es que nuestra mente se vuelve flaca y vienen los problemas de memoria. Señor, pero te pedimos, Señor, que hasta el momento en que partamos de este mundo, que tú nos llames, Señor, esto quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Que perdamos la memoria de las personas, de los nombres, de los hechos, que a veces que ni siquiera podamos recordar lo que somos o quiénes hemos sido, pero que nunca, Señor, sea parte de nosotros, de nuestra memoria, que Cristo Jesús sufrió todo esto por mi causa personal. Señor, te damos gracias por tu palabra en el Evangelio. Ayúdanos a pensar y a vivir por él, en el nombre de Jesús. Amén.